Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos segunditos más para que se pueda conectar todo el mundo. Podemos aprovechar para preparar los vinos, las copas, los que tengamos el pack. Espero que nos oigáis bien y que nos veáis bien y si no, por favor, nos lo decís por el chat. ¿Todo bien? Perfecto. Estamos muy emocionados de poder estar aquí en la 8ª edición de Sherry Week, la gran cita anual de los vinos de Jerez, con la que estamos dando otra vuelta al mundo con miles de eventos en 27 países. En esta edición mantenemos los eventos online, como este en el que estamos participando ahora mismo. Este seminario lo hemos hecho en colaboración con Wine Social, con quienes hemos seleccionado y preparado las 4 referencias que vamos a catar hoy. La cata va a durar aproximadamente 1 hora, un poco más, un poco menos. Os proponemos utilizar el chat para charlar entre vosotros sobre vuestras opiniones o vuestras experiencias. Y si tenéis alguna pregunta en concreta que nos queráis transmitir, pues por favor la ponéis en la función de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible para responderla al final de la cata. Si no se puede, intentaremos responderla más tarde. Os animamos también a utilizar el hashtag SherryWeek en todas las publicaciones que hagáis en vuestras redes sociales relacionadas con esta actividad. Y ahora os voy a presentar a alguien que no necesita presentación alguna, Ferran Centelles, sumiller y gran apasionado de los vinos de Jerez, colaborador de Jancis Robinson y director de bebidas de El Bulli Foundation, quien nos va a guiar a lo largo de esta cata. Yo me llamo Amaya Soto y humildemente voy a acompañarle durante esta experiencia. Soy Sherry Ambassador y una de las personas detrás de la organización de la Sherry Week de este año. Además, se van a conectar con nosotros 4 elaboradores de los vinos que vamos a catar hoy. Un verdadero lujo. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y bueno, nada, dicho esto, empezamos. Bienvenido, Ferran. Gracias de parte de todo el equipo por estar con nosotros un año más creando este movimiento. ¿Y qué tal estás? Recién llegado. Nada, Amaya, bien hallado, muy contento de estar aquí con vosotros también acompañado y bueno, que en este seminario me hemos llamado Descubrir el Jerez. Oye, pues no está mal, ¿eh? Para descubrirlo con estos vinos. No, es tan genial, es una Hombre, introducción perfecta. os habéis pasado un poco, ¿eh? Esto no es una introducción, esto es un avanzado ya con Sí, bueno, con estas 4 maravillas que podremos degustar. Un total. placer, ha sido una semana muy intensa la Sherry Week. Hemos podido también disfrutar de la Copa Jerez esta semana, que ha sido pues bueno, ya sabéis, no sé si conocéis la Copa Jerez, pero es un evento de maridaje de máximo nivel de gastronomía que ocurre en Jerez con personas de todo el mundo. Y nada, una semana preciosa que terminamos pues con esta cata que creo que también nos va, pues, va a permitir mucho repasar, descubrir el vino de Jerez. Genial. Yo aprovecho para decir que a quien se quiere introducir todavía más, están todas las ponencias de Copa Jerez en YouTube y pueden escuchar, bueno, esa maravillosa conferencia que diste hace un par de días entera en YouTube. Y nada, si te parece, vamos a ir al grano porque queremos explicar muchísimas cosas. Los vinos de Jerez son súper amplios y tenemos solo 1 hora y muchos invitados. Entonces, yo voy a empezar con un statement y te voy a decir que cuando hablamos de vinos de Jerez, pues es curioso, ¿no? Porque a algunas personas le vienen a la mente vinos densos y dulces, mientras que a otras personas les vienen a la mente vinos extremadamente secos, incluso salinos, ¿no? Pasando por un amplio espectro en medio de los dos. Entonces, me gustaría que nos ayudaras un poco a entender esta gran diversidad de los vinos de Jerez, de dónde vienen, por qué son tan diferentes unos de otros. Muy bien. Hoy Amaya, me he permitido preparar un poquito la presentación. Voy a compartir pantalla. Fantástico. Sin querer ser esto una clase, ¿no? Académica, pero sí que a lo mejor me ayuda un poco a explicarme. No sé si la estáis viendo ya. Sí, la estamos viendo. Genial. Pues solo recordar algunas cosas interesantes sobre Jerez bueno, y después tendremos a Antonio, a Pepe, a grandes figuras del Jerez para confirmar y para a lo mejor puntualizar en algunos detalles, pues que Jerez o los vinos de Jerez salen de un marco, ¿no?
Umarco en Cádiz, en un sitio muy, muy especial, que es este triángulo que marco aquí entre Sanlúcar de Barrameda, Jerez y el puerto de Santa María, ¿no? El triángulo mágico de los vinos de Jerez en el sur de España, con una climatología única que permite, o realmente, ¿no? Cuando hablamos de Jerez nos referimos a esta zona, a esta región. ¿Qué pasa? Que Jerez también es un estilo de vino, ¿sí? Entonces se utiliza tanto para definir lo que es la región, pero también da nombre a a diversos estilos de vino que hoy veremos. A mí me gusta explicarlo como, y esto, perdonar, ya sé que nos están viendo desde Perú, de Estados Unidos, desde muchos sitios, pero esta broma es un poco solo para españoles. Me gusta explicarlo como un poco como es ese producto como el Bimbo, ¿no? Tú pides el Bimbo, ¿no? Y te traen el pan de molde, pues aquí igual, ¿no? O sea, que tú pides Jerez y te traen un vino. El nombre de la región da también nombre a un estilo de vino, ¿no? Entonces, esto es precioso. Recordar también que hay varios tipos de suelo, pero los suelos más conocidos de Jerez son estas albarizas. Esto es un suelo fabuloso que yo he tenido cuando visitas Jerez lo entiendes muy bien, porque de repente estás en verano y hace mucha calor y estás visitando las albarizas y te dicen, no, rasca, rasca, ¿no? Y excavas, ¿no? Excavas un poquito dentro de la albariza y enseguida notas humedad, ¿no? Este suelo calizo tan bueno para retener la humedad que permite que las plantas pues sobrevivan y hagan una producción de uva de palomino fino de gran calidad, pero es ciertamente un suelo muy diferencial que se encuentra en pocas regiones, ¿no? Entonces, las albarizas permiten y aportan su finura a las uvas de palomino. Entonces, estos son dos conceptos. El tercero es que cuando hablamos de Jerez, saber que Jerez ha estado desde casi que hay civilizaciones, ha tenido nombre. Hoy llamamos a la ciudad Jerez, pero esta ciudad se ha llamado Xerès también en castellano antiguo. Xeris, no sé si lo estoy pronunciando bien, en la época pues, musulmana, Xeretium, en la época visigoda, y después ya lo perdemos un poco, el Ceret del Imperio Romano o Xera, esto ya son etimologías muy antiguas que no sabemos si bien estaban ahí o no, pero siempre a lo largo de la historia, pues Jerez, que da nombre a los vinos, ha estado ahí en diferentes en raíces o siguiendo la raíz etimológica. Entonces, como tenemos un seminario y tenemos solo una hora, nos vamos a enfocar y aprovechando los vinos que tenemos, esta es la clasificación de los vinos de Jerez, la clasificación que hacen desde el Consejo Regulador. Ahora se está cambiando un poco esto y hay muchas novedades que hemos ido viendo durante esta semana, pero esta es la clásica, ¿no? Y encontramos los vinos generosos, la manzanilla y el fino, el amontillado, el palo cortado y el oloroso, que es justamente lo que nos enfocamos hoy, a esta número 1, a los vinos generosos secos, pero después también en Jerez tenemos vinos dulces a partir de uvas asoleadas, como el Pedro Jiménez o la Moscatel. Estos son unas elaboraciones un tanto distintas que parten de una uva que se deja asolear, se vendimia y se deja asolear. Tenemos los vinos generosos de licor, que son mezclas entre la fracción dulce y la fracción seca, y aquí nacen pues, los Pelcrim, los medium y los creams, y después finalmente para Jerez tenemos los vinos especiales, que son aquellos súper antiguos, los Bosch, los Bors o los vinos de añada. Esta es una clasificación que sirve mucho para Jerez. Nos situaremos hoy en esta primera familia de vinos generosos y probaremos manzanilla, probaremos amontillado, probaremos palo cortado y oloroso. Cataremos los 4 estilos básicos. Otras cosas que hace falta recordar y que saldrán en la charla, sí, y aquí estamos sí, en la producción, se hace la vendimia, el mosto se prensa, se hace una primera fermentación alcohólica, después, gracias al paladar mental de estos genios que nos van a hablar hoy, pues se hace el momento de la clasificación, de decir si es un vino que irá para un tipo de fino o para algo más oxidativo, como sería un oloroso. Esto nos interesa mucho saber cómo se hace este proceso y seguramente pues ellos lo explicarán muy bien. Y después las crianzas que ahora veremos.
Solo recordar que si Jerez es lo que es, también hay una parte de la naturaleza que juega un papel muy importante, que son las levaduras, unas levaduras que son únicas al marco de Jerez y que hacen, sí, o permiten una especie de película protectora que se llama flor. La flor de Jerez, la flor es que protege al vino de la oxidación y le da un carácter muy especial de panadería, de manzana asada, estas levaduras que pueden trabajar en flor, si la fortificación, si la adición de alcohol pues está sobre los 15 grados, es también parte única, ¿sí? y irrepetible, que no se puede copiar en ningún otro sitio, ¿no? Esta es de las partes únicas del Jerez. Aquí la veis, se ve muy bien en pantalla de qué trata esta flor. Muchos de los vinos que probaremos hoy han tenido parte de flor, ¿sí? En caso de la manzanilla, en caso del amontillado ha tenido parte de flor y parte después de crianza más oxidativa, donde o se vuelve a fortificar o la flor se va perdiendo y al final permite el contacto del oxígeno con el vino, y algunos de ellos no tienen flor, como sería el caso de los olorosos. Bueno, este oloroso de hoy, ya después lo veremos, que es un poco una rara avis y también será interesante pues, conocerlo. Y así se van haciendo. Partimos de la uva palomino, esta uva que os he enseñado. Si se hace una fermentación, una fortificación a 15,5 y después una crianza biológica, nacen los finos y las manzanillas. Si la fortificación se hace a 17,5 o superior, nacen las crianzas oxidativas y en este caso los olorosos, y entre medio encontramos los amontillados y aún más raros los palocortados, que ahora nos explicarán también, porque yo, entre que me cuesta, es un concepto difícil de comprender. Bueno, tenemos a Antonio que nos hablará de su palo cortado de una manera magnífica también, ¿sí? Entonces, estos son más o menos los estilos. Después, todos ellos durante la crianza se hacen por el sistema de criaderas y soleras, donde se va haciendo sacas de vino antiguo y rocíos, rellenando las barricas de vino más nuevo, en un proceso que pues, se empezó a hacer en Jerez hace unos 200 años y que permite que el vino de Jerez pues, tenga una estabilidad en estilo y en calidad casi eterna, ¿no? Se eterniza la calidad y el estilo de los vinos y por eso es uno de los vinos con mayor consistencia que puede existir en el mercado. Más o menos este es el marco. Jerez no es tan grande como podéis pensar todos los que nos estáis mirando. Jerez son solo 7.000 hectáreas de viñedo. Esto puesto en formato vino, 7.000 hectáreas es relativamente escaso. Y a veces tenemos la imagen de Jerez como hacer grandes producciones. No, estamos en una zona que la producción también es limitada y no es una zona tan grande como a veces tenemos la imagen, ¿sí? 2 minutos más, Amaya, por favor, 2 minutos antes de empezar la cata, porque quiero recordar también lo que fue el bulli para Jerez, y os pongo aquí nombres pues, que fuera socio del bulli junto a Fernando Rea, Juli Soler, al cual pues echamos muchísimo de menos y fue nuestro padre gastronómico y un auténtico loco del Jerez. De hecho, uno de los premios de la Copa Jerez lleva su nombre, el premio al mejor sommelier se da en honor a Juli, pero también desde el bulli siempre fuimos pues, muy amantes de este vino. Agustí Peris, otro de los grandes sommeliers de España, Lucas Payá, quien es uno de los mejores embajadores, bueno, yo creo que el mejor embajador de los vinos de España y en especial de los vinos de Jerez, ahora viviendo en Estados Unidos, o David Seijas. Todos ellos hemos sido muy amantes del Jerez. Y de hecho, la carta de vinos del bulli empezaba con una página dedicada al mundo de Jerez. Fue el primer 3 estrellas, si lo queremos poner así, que se dedicó o que puso el Jerez en la primera página de una carta de vinos. Y de hecho, en los snacks del bulli casi siempre se servía Jerez. O sea, a nivel gastronómico, todo lo que son frutos secos, todo este mundo de los snacks, de los crujientes, de los aperitivos para el Jerez, pues es un maridaje que casi no necesito ni explicarlo, ¿no? Es algo que combina, está dentro de nuestras congruencias y es una de las combinaciones más sabrosas
interesantes que se puede hacer con todo el mundo de los snacks. La gente se sentaba en el bulli y nosotros decíamos, ¿qué quiere? ¿Un Jerez? ¿Sí? ¿O un cava? Solo habían dos opciones, eran los dos vinos que habíamos escogido. Pero no solo lo reservábamos al mundo de los snacks, sino que también nos atrevíamos a combinar Jerez con algunos platos. En este caso veis un plato mítico del bulli que fue el civet de conejo con foie y chocolate y manzana, que era un plato que servíamos con el oloroso Alfonso. ¿Sí? Era algo y era delicioso, como también, ¿no? Al final Jerez hay muchos estilos y es muy versátil. Y en nuestro marco que estábamos en el bulli, donde teníamos este tipo de menús de degustación con muchas elaboraciones distintas, pues era una carta que teníamos siempre bajo la manga para poder ofrecer en algún momento dado, ¿sí? Y que nos permitía hacer combinaciones, maridajes, armonías fascinantes sobre la cocina del bulli y de Ferran. Esto era, sí. Tanto fue así que hubieran dos platos mágicos en torno al Jerez en el restaurante que me gustaría rememorar. Uno fue un postre que titulamos Solera, donde lo tenéis aquí en chiquitito, este era el postre abajo, donde intentábamos imitar las sensaciones táctiles y aromáticas del Jerez, y tú te comías este postre, el Solera, y te sabía los aromas tienen edad. Los aromas huelen a joven, huelen a maduro, huelen a viejo, y este era un postre aromáticamente que sabía a la vejez, al paso del tiempo, ¿no? Y tú te comías ese postre con Cueros, con Pedro Jiménez, y te transportaba a la vejez y te lo bebías con un Jerez súper viejo, y era una de las cosas maravillosas que se hicimos, que se hicieron en el bulli, como también lo era, este postre dedicado a las albarizas con las que he empezado la charla. Era un postre donde podías saborear las albarizas y te bebías también una copita de cream. Esto es de Albert Adrià, de su libro Natura, ¿no? Un libro donde intentaba imitar la naturaleza a través de los postres, y también uno de los postres más emocionantes de colaboración entre vino y comida que salieron del bulli. Este es un poco para recordar, sí, que también fue muy importante ese restaurante para el mundo del Jerez, por la obsesión de Juli Soler sobre todo, y por la obsesión de todos los equipos de sommeliers que fuimos pasando por allí. Desde luego, la verdad es que fantástico, y nos han entrado a todos ganas de empezar a hablar ya directamente de maridajes y de todas las posibilidades de este vino. Antes de seguir voy a rescatar solo 3 ideas, sobre todo para los oyentes que quizá no saben tanto sobre el Jerez. Vamos a rescatar lo que hemos dicho sobre las variedades, es decir, tenemos sobre todo Palomino fino, que se llama Listán en Sanlúcar de Barrameda. Tenemos también Pedro Jiménez y Moscatel, ¿correcto? Estas eran las 3 uvas que se utilizan para producir Jerez. Luego, la solera, vamos a decir que es un método, ¿no?, por decirlo así de una forma sencilla, que nos permite de una forma muy hábil la combinación, ¿no?, de vinos jóvenes y vinos mucho más añejos. Y vamos a rescatar que el velo de flor se alimenta del vino y lo va a proteger del oxígeno, vamos a decir. Y ya con estas 3 ideas así más sencillitas. Y que es irrepetible, inigualable, y que no nos lo podemos copiar en ninguna parte, el velo de flor. Totalmente. Es algo único. Eso desde luego. Y además veremos que el velo de flor también va a ser diferente, depende de la zona de Jerez donde nos encontremos, Exacto. depende de la época del año y depende de muchas cosas, ¿no? No, y no te lo pierdas, depende de la barrica. Cada barrica tiene un velo, es increíble. Sí, Ya. sí. Es alucinante. Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar con Sanlúcar de Barrameda, ¿no?, que está situado por el mapa este que nos has enseñado ahí en la desembocadura del río Guadalquivir, frente al Coto de Doñana, y donde se hace un vino excepcional que solo se puede producir en esta zona muy pequeñita del mundo, que se hace a través de la crianza biológica bajo el velo de flor y que se llama Manzanilla. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, Ferran, yo te quería preguntar así, en general, ¿qué nos aporta esto a lo que le estamos llamando velo de flor? ¿Qué efecto va a darle a este vino que vamos a catar? Pues básicamente le da unas características organolépticas muy únicas. Yo ya me he servido la manzanilla con vuestro permiso, ¿sí? Pero todos estos aromas que tenemos como de panadería, de un poquito de pan más fresco, y sobre todo el aporte de la manzana, ¿no?, de la manzana asada muy evidente, ¿no?, y muy precioso.
lo que se llama técnicamente pues, el acetaldehído. Todo esto te lo da el velo de flor. Y no solo eso, o sea, estas levaduras, ¿de qué se alimentan? ¿No? Se alimentan de muchas cosas que aún tiene el vino, sí, pero también se alimentan de aquellos azúcares residuales y de aquellas glicerinas y te lo van secando y secando, secando. El jerez, la manzanilla y el fino son los vinos más secos del mundo porque estas levaduras, este velo de flor, pues por ejemplo se ha alimentado de la glicerina y para producir ricos aromas y ricos sabores. Entonces cuando tenemos crianza biológica, tenemos que esperar vinos de percepción muy seca, con toques salinos y con una característica aromática pues, de manzana asada y de mucha panadería y mucho pan y complejidad, ¿no? Lo que te da pensar que no hay jerez, o sea, no hay jerez simple, ¿no? O sea, el jerez más simple que podéis encontrar en el mercado son como mínimo 3 años. O sea, el jerez es un vino completísimo en todos los sentidos y en 3 años le da tiempo al vino de enriquecerse, de captar y de producir toda esta riqueza aromática. Totalmente. Vale, pues bueno, vamos a enseñar el primer producto de hoy, Manzanilla Origen. Y para presentarnos esta manzanilla tenemos a Pepe Blanco, quien junto a su hermano Paco lleva las riendas de la bodega Callejuela. Son la tercera generación de los Blanquitos, como se les apoda cariñosamente en Sanlúcar. Su padre, Francisco Blanco Blanquito, trabajó durante más de 20 años como jornalero antes de ir comprando poco a poco viñas en Sanlúcar, en Jerez y en el puerto de Santa María. Y a base de mucho esfuerzo, pues Blanquito se convirtió en Malleto, que ahora nos van a explicar lo que es. Y ahora, bueno, son Pepe y Paco los que continúan con una pasión envidiable las labores de mantener la viña y la bodega. Yo tengo que decir que tuve la gran suerte de visitarles este verano y la verdad es que fue una experiencia única que recuerdo con muchísimo cariño. Así que, bueno, bienvenido, Pepe. Bienvenido. Gracias por tus palabras y la verdad que pasamos una buena tarde Sí. ese día. Bueno, pues nosotros somos una pequeña bodega. Más que bodega, somos viticultores. Nosotros quizás seamos un accidente en Jerez. La dificultad de mi padre en su tiempo de poder vender las uvas, pues les hizo de comprar un pequeño lagar, morturar las uvas y por lo menos recoger las uvas del campo. Estamos hablando sobre los años 80, que es cuando empieza un poco la crisis profunda de Jerez. Y poco a poco, yo tenía unos 15 años y aquello a mí particularmente pues fue como un veneno. Aquello fue una droga que me cautivó y yo soñaba con tener mi solera. Y poco a poco, con mucho trabajo, hemos ido empezamos con 2 botas y actualmente pues tenemos sobre unas 800 botas. Diría entre los 3 tipos de vino que tenemos. Y la verdad que ha sido un recorrido largo, pero la verdad que nosotros estamos encantados con nuestro trabajo y sobre todo con los productos que hacemos. Yo creo que pensar en Callejuela es pensar en el viñedo, en el suelo. Nosotros venimos prácticamente del campo y todo lo que hacemos en el campo es pensando en el vino. Nosotros no dejamos nada al azar, sino el sistema de poda, número de yemas, labores y una cosa que yo creo que es fundamental para darle un estilo particular a tu vino y es tu suelo. Retrasamos la vendimia todo lo que podemos. Quizás perdemos frescura, pero sí que ganamos concentración y una estructura que el vino siempre va a ser un vino de peso, profundo, intenso, con tensión, luego un postgusto que a pesar de que es una manzanilla joven, sí que tiene una profundidad y un postgusto muy, muy largo. ¿Joven qué es? ¿Cuánto dices, joven? Unos 4 años. 4 años. 4 años. Sí, se nota, si la gente que lo está probando en casa, estamos en una manzanilla que no es la más ortodoxa, ¿no? Que la manzanilla normalmente es todo salinidad y todo delicadeza. Aquí hay un juego de textura muy interesante, ¿no? Es corpórea, es sabrosa, es muy sápida. Esta manzanilla es súper sápida y muy, muy de mesa, ¿no? Más de mesa que de aperitivo.
es compleja, más, yo la diría como mucho más compleja. De hecho, cuando lo he oído digo, que esto tiene que ser quizá viejo, pero dices que tiene 4 años y la complejidad que tiene es extraordinaria. Pero si te fijas, en todos los matices que tiene el vino, todo es chispeante, todo es intensidad. Y las manzanillas más pasadas o más maduras, todo se convierte en tranquilidad, sedosidad, madurez. No, aquí hay vida, hay vida. Aquí hay chispa. Pero tiene una sapidez y una envolvencia alucinante. La verdad es que y el posgusto muy intenso, muy largo. Ese amagujeo característico de las manzanillas aquí es muy sutil, no es tan profundo. A medida que vamos envejeciendo el vino más tiempo, esas notas de amargor se van haciendo más profundas hasta llegar al final a esas notas de tostado, de almendra, ya en las manzanillas más viejas. Yo esta no la encuentro muy excesivamente amarga, lo que me gusta bastante. O sea que, no, es muy sutil el amargor que tiene, al final es muy ligero. Muy bien. Sí, pues muy sorprendente como producto y muy delicioso. Está muy sorprendente por la sapidez, lo que decíamos. El juego de textura en boca, no sé si es debido a esto que explicabas de retrasar pues, al máximo la vendimia, que le da más corporeidad. Más estructura, más cuerpo al vino. Y luego el velo de flor, tú sabes que el velo de flor, como tú has dicho antes, vive del vino, come del vino, come glicerina, ácido, alcohol, y muchas veces lo que hace es debilitar el vino. Si ponemos un vino ya muy ligero, de por sí un vino base muy ligero, al final la crianza en San Lucas es tan intensa que deja esos vinos algo vacío en boca, el final es más etéreo, más diluido. Cuando dices que es más intensa esta crianza, ¿a qué te refieres? Porque en esta fase de crianza del velo de flor es la fase más explosiva, donde todos los vinos que vamos mezclando son vinos jóvenes con una carga de nutrientes importante, donde siempre se mantiene el velo de flor una crianza más intensa. Ya a partir de aquí, las soleras de la manzanilla blanquitos ya son más reposadas, las sacas son más lentas y la crianza cada vez se va diluyendo. Y además el clima de Sanlúcar de Barrameda va a influir bastante, ¿no? Ya en general. El clima es fundamental en Sanlúcar. ¿Y cómo se traduce? El proceso de elaboración es el mismo que los vinos del puerto de Jerez. La única diferencia es que el ambiente en Sanlúcar, el grado de humedad, los ponientes, la marea de por la tarde que viene cargada con brisa del mar muy húmeda, hacen un grado de humedad más constante en Sanlúcar que Claro. Aquí, como se dice aquí en el campo, el rocío, la rociada. Pues, prácticamente el mes de agosto la viña está húmeda toda la noche. Claro. Esa influencia también dan los vinos las uvas más ligeras. Los vinos de Sanlúcar son más diluidos que los de Jerez. Nosotros al tener viñedo en Jerez y en Sanlúcar, pues en este sistema de solera sí que mezclamos nuestros 3 viñedos. En función de cada año, en función si es un año muy concentrado, como pasó el 19, entraron exclusivamente las uvas de Sanlúcar. Si este año pues ha entrado un 50%, Jerez un 50% Sanlúcar. Claro. El año pasado, que fue un año todo lo contrario, muy ligero, el 20, una primavera de mucha humedad, unos vinos muy ligeros, entró el 90%, pero fueron los vinos de Jerez. Nosotros sí que vamos marcando este estilo de un vino con peso, vino con estructura y con cuerpo. Es lo que nosotros vamos buscando en nuestro vino. Buscar un camino o una identidad propia en el vino. Sí, y antes de pasar al siguiente vino, ¿qué nos recomendaríais ambos dos para maridar esta manzanilla? Porque yo sé que todo el mundo está viendo esto en casa y es viernes por la noche y estamos todos pensando... Yo estoy acostumbrado a que en mi casa se ha comido todo tipo de comida con manzanilla. Pero vamos, aquí desde un guiso marinero, una ensalada, todo lo que tenga vinagre, marida muy bien con la manzanilla, los encurtidos, los ahumados.
yo creo, los arroces. Yo creo que tiene una gran versatilidad este vino para maridarlo con cualquier cosa, no solo con jamón y queso, que también. Sí, sí, totalmente. A mí me gusta mucho hay unos productos que son muy difíciles de combinar con vinos tranquilos, digamos, que son las salazones, ¿no? Las salazones porque se impregnan mucho de sal y eso les da un poco de dureza y puede que con algunos vinos no se acaben de entender o armonizar. Entonces, las manzanillas sobre salazones, ya sean huevas o ya sea una anchoa, o sea, todo tipo de producto es un recurso fabuloso a la hora de hacer un acuerdo, una armonía entre vino y comida. A mí me encanta, sobre salazones, incluso aceitunas y cosas así, también me funciona muchísimo. Sí, sí. Yo digo, de acuerdo contigo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Pepe. Y bueno, nos quedamos con esta Gracias a vosotros. maravillosa manzanilla. Muchas gracias. Buenísima, bravo, ¿eh? Gracias. Muy bien, y nada, vamos a pasar al amontillado, más que nada porque claro, si fuera por nosotros estaríamos aquí hablando de cada vino eternamente. Hemos escogido solo productos especiales, ¿eh? Esta manzanilla es de las más especiales que hemos visto. Eso te iba a decir. Sí. Y el que viene ahora también lo es. Y la verdad es que hemos encontrado productos muy diferentes para hacer una cata de iniciación un poco... Esto es una cata de iniciación, no, esto es una cata de nivelón, hombre, no Totalmente. se equivoquen. Y en cuanto, bueno, al amontillado, así para ponerlo un poco en contexto, podemos decir de una manera muy simple, lo sé, que es un fino o una manzanilla que ha envejecido, ¿no? Es decir, es un vino que primero ha pasado por el velo de flor y este envejecimiento que hemos dicho biológico y luego se ha transferido a la crianza oxidativa, ¿no? Y el periodo, bueno, debajo del velo de flor como de crianza oxidativa, pues va a depender de una bodega o de otra, ¿no? Y yo sé que este es un estilo para ti, Ferran, muy especial. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto el amontillado? Sí, el amontillado es quizá mi vino favorito en Jerez, porque tiene es una locura, tiene un poco de todo y dentro de los amontillados hay muchos estilos, ¿no? Totalmente. Hay estos estilos de amontillado. Tú, si nos ponemos muy técnicos, tú dices, vaya, tú pones el filtro aquí. Pero hay estos estilos de amontillado más de crianza biológica, de panadería, de golosidad, y hay amontillados que casi te llevan al mundo del oloroso, con muy tostados, con mucho café, bastante robustos en el paladar, ¿no? Entonces, amontillado, sí, y lo has explicado fantástico, es ese fino que ya sea por segunda fortificación, que es la mayoría, o ya sea porque lo que nos explicaban, ¿no? que la flor se va desvaneciendo y se va perdiendo por el paso del tiempo y la falta de nutrientes para la flor del vino, pues ya sean estas dos fases, después pues llega totalmente al momento de crianza oxidativa. Entonces, los amontillados son de los vinos más complejos del mundo. Me cuesta pensar en vinos más complejos que hayan tenido una primera fermentación, que hayan tenido una crianza bajo velo y que después lleguen a oxidar y que el oxígeno penetre en ellos. Entonces, es una locura siempre a nivel aromático y a nivel conceptual de vino. Por eso, el amontillado pues siempre son pues, mis vinos favoritos, unos en el estilo más amoroso, más redondo, y los otros en estilo súper pungente y punzante. Exacto, a mí me pasa exactamente igual. Así que nada, vamos a introducir a nuestra siguiente invitada. Nos vamos a trasladar al puerto de Santa María, en este caso, para presentar el amontillado que vamos a catar juntos esta tarde, que es este de aquí. Más concretamente, nos vamos a la bodega Gutiérrez Colosía y aunque la marca como tal lleva 20 años en el mercado, la familia Gutiérrez Colosía lleva más de 100 años trabajando con vinos de Jerez. Su impresionante bodega se encuentra en una ubicación realmente privilegiada, a orillas literal del río Guadalete, lo que como veremos ahora va a conferir a todos sus vinos un carácter un poco más fino, un poco más amar. Y para explicarnos todo esto, contamos hoy con Paloma Nieves, formadora homologada de vinos de Jerez, quien gestiona el enoturismo de la bodega y hace también de apoyo comercial. Hola Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ti.
Bueno, pues el amontillado yo también coincido con Ferran y contigo, Amaya. Para mí es mi vino favorito también. Es difícil decantarse por uno, pero para mí es el más versátil, el más completo. Tiene esas dos crianzas, ¿no? Biológica y oxidativa. Y este amontillado de Colosía, que viene de una familia bodeguera que desde 1838 pues se dedica, tiene esta bodega justo, como bien has explicado, en la desembocadura del río Guadalete, en la avenida Bajamar número 40. Es la bodega del Marco de Jerez más pegada a la desembocadura, con esa influencia de los vinos, o sea, de los vientos tanto de levante como de poniente, que viene de la bahía, del Atlántico. Y este amontillado que presentamos de Gutiérrez Colosía, con 18 grados de alcohol, con una acidez bastante equilibrada, me parece muy completo porque es un vino de mínimo 8 años de envejecimiento, que pasa 3 años como un vino fino, con su crianza biológica bajo velo de flor, y al que después encabezamos esos 18 grados, por lo tanto perdemos la levadura, perdemos el velo de flor y pasa pues 5 años de crianza oxidativa. Para entender ese cambio entre crianza oxidativa y crianza biológica y crianza oxidativa, tenemos que fijarnos en el color, ¿no? Un color bastante elegante, un color ámbar, que ya nos da cuenta pues, de esa oxidación. Ahí vemos efectivamente, Amaya, pues esa diferencia entre la manzanilla que antes hemos explicado, que viene de esa crianza biológica, como el vino fino, que tiene un color pues, más amarillo, apajizo, más claro, y ya al amontillado vamos a un color un poco más ámbar, más tirando a caoba, con esa crianza oxidativa. Bueno, un vino muy, muy versátil, muy completo, 18 grados de alcohol, es un vino fortificado y bueno, que yo creo que es muy completo y que lo podemos maridar pues con mucho, tanto con consomé, con alcachofa, que también habéis preguntado un poco de maridaje, ¿no? Yo creo que viene perfecto también con chicharrones típicos de la zona y bueno, con carne blanca o pescado azul. Totalmente. Bueno, yo soy del País Vasco y allí maridaríamos esto con un buen changurro, también os lo digo. Yo veo las alcachofas, ¿eh? Me ha gustado mucho. Oye, Sí. por cierto, qué copas más bonitas tiene todo el mundo, ¿eh? Sí. Perdonad, el Jerez no iba en copa de catavinos, ya es que ya me he perdido yo. Esto es una cosa que nos vas a tener que explicar también, Ferran. ¿En qué copas nos tenemos que beber estos vinos? No sé, mira, ahora en esta semana que estuvimos también en Copa Jerez, esto está en discusión y es algo que se planteó en bastantes mesas y en el concurso de intentar vestir, ¿no? que depende del tipo de producto, utilizar copas con un poco más espaciosas de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Tradicionalmente aquí en España se tomaba el fino, los jereces en general, con una copita de catavinos finita, ¿no? Y algo pequeña y algo gruesa. Y parece que la tendencia ahora, y yo la suscribo y me encanta, es utilizar copas sin ser muy, muy grandes, porque entonces la sensación alcohólica a lo mejor te sube más y no te deja apreciar el vino, pero utilizar copas así un poquito más de mayor volumen y un poco más finas, algo cerraditas, así. Yo estoy con la copa de Jancy Robinson, porque también es la copa universal y la verdad que se expresa muy bien aquí en el vino. Creo que tú tienes, Amaya, también una copa parecida. Sí. Es que para vinos tan complejos, ¿no? Como los que estamos describiendo, al final si pones una copa demasiado estrecha es una pena porque te estás perdiendo la mitad de las cosas, ¿no? Y esa es la realidad. Y por cierto, Paloma, ¿no te hemos preguntado la diferencia así en general para que nos vayamos situando entre un amontillado, por ejemplo, elaborado allí en el puerto de Santa María y uno en Jerez? Obviamente hablando en términos generales. ¿Cuál sería la diferencia, tú crees? Bueno, yo creo que, por ejemplo, nosotros que estamos en Gutiérrez Colosía, muy pegadito al río, como he recalcado antes, al río Guadalete, con esa influencia de la bahía, pues particularmente eso, la influencia marina. Esos aires que nos vienen de la bahía, ese levante, ese poniente, todo confluye en la bodega, ¿no? Favorece a la humedad y a la temperatura y hace pues que los vinos sean diferentes, tengan su toque del puerto con pequeña salinidad que podemos notar en unas pequeñas ligerezas. Digamos que en Jerez yo creo que son vinos
pues con un cuerpo un poco más seco, por así explicarlo. Sí, sí, sí. Y sí que tiene un carácter ciertamente como marino y una salinidad bastante pronunciada, eso es verdad. Pero es muy, a mí este amontillado me parece muy biológico, muy fino, me gusta, es delicadeza, ¿no? Es sutilidad, es panadería, es el punto oxidativo pero mínimo, o sea, es un amontillado muy de aperitivo también, es nada cargante, todo liviano y me parece precioso este estilo de amontillado, mucho más fresco de lo que es y mucho más delicado de lo que son otros amontillados. Estamos en un extremo de amontillado eh, afinadísimo, ¿no? O delicado. No sé si esta es la idea que quiere Colossia conseguir, pero esto es lo que sale en la copa. Sí, queremos conseguir eso y sobre todo sí que en nariz cuando lo catamos, ¿no? Nos viene, como bien has dicho, esos toques de panadería, de levadura, que recuerda esa crianza biológica, pero que también tenemos esa crianza oxidativa, pero no tan pesada, sino que lo hace muy liviano, con una acidez muy equilibrada. Sí, no, tiene una finura, a pesar de toda esa concentración que estamos describiendo, tiene una finura exquisita, la verdad. Muy bien, pues nada, Paloma, muchísimas gracias. Vamos a tener que seguir, pero... No, el alcohol es, perdona, el alcohol es súper suave. A veces el Sí, alcohol que aquí no es todo sí, súper integrado. sí, fabuloso. Sí, muchas gracias, Paloma. Gracias, muchas gracias. Y bueno, nada, pues ahora pasamos a un estilo todavía más particular, ¿no? Si no teníamos suficiente con estos dos que, como hemos descrito, nos han sorprendido muchísimo, pues vamos a ir a una rareza, ¿no? O considerado como una rareza en Jerez, que es el palo cortado. Y te pediré que me cuentes qué es toda esta revolución ¿no? que se genera alrededor del palo cortado. ¿Es un amontillado? ¿Es un oloroso? No sabemos qué es. Cuéntanos. Bueno, yo creo que el personaje que viene a continuación nos lo explicará mucho mejor que yo, porque yo aún estoy en este momento de que el palo cortado es medio misterioso para mí. Tengo mis teorías, unas teorías que no voy a sacar aquí a relucir ahora, ni mucho menos, pero sí, el palo cortado es un vino que ocurre, sí, por casualidad, por misterio, y es un vino que combina dos mundos, el mundo del amontillado y el mundo del oloroso en un mismo producto, que está entre medio camino, que no ocurre siempre y al final pues es ¿no? donde se junta también el misticismo de qué es y bueno, pues sin duda uno de los vinos más especiales del mundo y más únicos y raros del mundo, los palos cortados. Me gustaría más que explicarlo yo que entrar sí, el gran Antonio Flores, que mejor que él, que se conoce González Vías como la palma de su mano, pues no lo voy a contar yo. Totalmente. Bueno, Nos vamos con él a Jerez de la Frontera. Buenas tardes, Antonio. buenas tardes, bienvenidos todos a González Vías. Estoy casi yo solo, prácticamente, pero no os podéis imaginar lo bien acompañado que estoy con mis botas. Estoy rodeado de poca tecnología, pero sí de muchas botas, que eso es lo importante. Algún ratoncillo habrá por ahí. Alguno. No te puedes imaginar lo que saben los ratones de la Constancia. Bueno. Escuchaba hablar a Pepe y a todos un poco del mundo del vino de Jerez. Y claro, en este tipo de vino, en este palo, pues indiscutiblemente encontramos el más complicado de todo ello, bueno, el más misterioso. Y Ferran ha dicho algo muy importante. Vamos a quitarle un poquito de misterio al palo cortado, porque indiscutiblemente estamos en el siglo XXI y la enología es una ciencia que se estudia en la Facultad de Enología. O sea, hay que retrotraerse al siglo XIX y a principios del siglo XX, donde el capataz o el bodeguero casi era un espectador de lo que pasaba en la bodega. Imaginar una bodega como González Vías, donde se fermentaban 26.000 botas. En cada bota fermentaba un poco a su aire, a su estilo, y aunque la cosecha tenía una uniformidad y al final conseguía pues una graduación media, había botas que se desviaban indiscutiblemente. Y entonces en esa variabilidad que había, en ese mar de botas, en ese volumen de botas,
pues ahí había muchas posibilidades de desviación del estilo. Yo no quiero complicar mucho a todos los que nos están escuchando y viendo qué es un palo cortado. Yo voy a decir cómo lo define el Consejo Regulador. Dice que es un vino con una nariz parecida a un amontillado y una boca de oloroso, pero atención, no es un amontillado. El amontillado todavía, por ejemplo, ese amontillado que habéis catado ahora mismo de Gutiérrez Colosía, pues seguramente tiene muchos recuerdos de crianza biológica y probablemente todavía tendría levadura. Y ahí habrá mucho acetaldehído, es muy poca glicerina, porque básicamente casi todo su tiempo está bajo velo de flor. El palo cortado inicialmente ha tenido flor, por supuesto, porque todos los vinos de Jerez, hasta que se clasifican, hasta que viene el del lío, que vendrá en breve, y se procede a la clasificación, la flor, nuestra levadura, va a colonizar el medio. Pero como los palos cortados son relativamente viejos, o sea, este palo cortado que tenemos tiene 12 años, pero también hay palos cortados con 30, con 40 años. El tanto por ciento, o sea, la influencia del velo de flor en una larga crianza es prácticamente insignificante. O sea, vamos a concretar. Un palo cortado va a tener muy poco nivel de acetaldehído, o sea, tiene mucha finura en la nariz, mucha elegancia, pero no punza. O sea, el acetaldehído es muy volátil y no punza. Y después va a tener una boca contundente, potente, porque lo que tenemos que tener presente es algo muy importante. El palo cortado no es el blend ni la mezcla de un amontillado y de un oloroso. Eso no es. Eso es como si quisiéramos hacer un rosado mezclando un blanco y un tinto. Eso no es un rosado. Pues un palo cortado no es mezclar un amontillado y un oloroso. El palo cortado realmente hay que seleccionarlo desde el principio. ¿Qué pasaba? Que hasta de los errores aprendemos. ¿Qué aprendimos de ese error en la clasificación y en el encabezado? Pues que eran vinos con vocación de crianza biológica. ¿Cuáles son los vinos que dedicamos a la crianza biológica? Fundamentalmente mostos, de escurrido y de primera yema. O sea, los mostos que hemos obtenido con menos presión. ¿Por qué? Porque necesitamos mostos blancos, afrutados, para dar como resultado esos finos, esas manzanillas tan aromáticas, tan florales. Y para los olorosos, sin embargo, vamos a pedir más corpulencia, más contacto con el ollejo, segunda yema. Realmente lo que tenemos aquí es un vino de escurrido y de primera yema que ahora, en el siglo XXI, una vez que he seleccionado las mejores botas de escurrido y de primera yema, encabezo ya directamente a 18 grados. Y a 18 grados, ¿qué es lo que pasa? Que hay una gran extracción de los componentes de la madera, del roble americano. Aquí va a jugar un papel muy importante la vasija, porque se habla del terroir. Quiero además indicar algo importante. La salinidad de la mayoría de nuestros vinos no procede de la cercanía con el mar. Algo aportará el mar, indiscutiblemente. Es esa tierra albariza, ese componente en carbonato cálcico, en sales minerales, en sodio, en potasio, lo que nos va a llevar esa sensación salina a nuestra boca. Y lo que sí es muy importante es que, aparte de eso, tenemos que elegir un gran mosto, o sea, un vino joven obtenido con muy poca presión. Tenemos que buscar una buena vasija que le aporte al vino vainillina, extracción de la lignina, un buen lugar en la bodega, que también es muy importante, un lugar al abrigo de las corrientes. Generalmente se habla mucho de las botas puntas y no suelen ser las mejores si la punta está cerca de una puerta o de una corriente de aire. Generalmente las mejores botas suelen estar abrigadas en el centro de la pierna, en el centro de la andana. Y una vez que hemos conseguido todo eso, pues hay que esperar
hay que esperar tiempo. Los palos cortados no pueden ser excesivamente jóvenes, porque esos son proyectos de palos cortados. El palo cortado tiene que tener finura en la nariz y corpulencia en la boca. Este Leonor lo tiene, yo creo que es la más pura descripción de lo que es un palo cortado. Tiene un color, fijaros, un color ámbar con tonos bronce, menisco acerado, brillante, limpio. En la nariz notamos los frutos secos de la palomino y la vainillina del roble americano, la suavidad, la elegancia. Y en nuestra boca, la potencia, la vida que nos llega al alma. Fijaros cómo este palo cortado es capaz de darnos la vida, ¿no? Yo digo que son los vinos que curan el alma y alegran el corazón, porque realmente es así. Y también hablaba algo muy importante. Yo como voy el tercero, voy recogiendo ya algunas cosas. El catavino se escucha bien. Perfecto. Es que escuchaba algo de retorno. El catavino o una buena copa. Pues indiscutiblemente depende para qué. Para trabajar en bodega, y Ferran lo sabe muy bien, tenemos un catavino bodeguero, que es la copa de cata reconocida por la OIV, por la Oficina Internacional, la Organización Internacional del Vino, que es perfecta para ir venenciando e ir catando. Porque por la bodega no puedes ir venciando Perdona, con una gran copa. Antonio, que yo soy venenciador en prácticas. Ya hicimos algunas prácticas aquí en la bodega. ¿Qué tal te va? No, que me lo llevé. ¿Has pasado ya del agua al vino? No. Hicimos una fiesta aquí en Barcelona y llevé la Valencia para practicar y había una piscina ahí y bueno, sí. Desastre fue poco. O sea, que venenciar, que es quitar el vino de la barrica y servir una copa, esto es un arte al alcance solo de pocos maestros. Que casi vaciáis la piscina, vamos. No, prometo subir el vídeo de David Forer, Master of Wine, haciendo la Venecia, vamos, caía más fuera que dentro. Qué bien, bueno, pues comentar eso, o sea que nosotros trabajando en la bodega, pues utilizamos el catavino bodeguero, que es un catavino mucho más práctico para ir andando entre andanas, entre botas, sobre todo tiene una boca arriba más cerrada, con lo que puede concentrar todos los volátiles del vino y puedes afinar más en la cata. Ahora, para disfrutarlo en la mesa, indiscutiblemente, una buena copa, en este caso la que tengo en la mano es una shot, que es magnífica, pero cualquier buena copa de servicio en un restaurante nos puede servir. Estas son preciosas, las que tienes tú, son muy jerezanas, muy, muy bonitas. Son muy bonitas porque tienen el tallo alto, exactamente, la boca se cierra arriba. Y tengo que agradecer mucho la explicación, Antonio, porque por primera vez en mi vida creo que he entendido lo que es un palo cortado. A ver si te lo resumo, a ver si me lo compras. Un palo cortado, sí, es un oloroso que hacéis con un mosto muy, muy fino. Perfecto. Más fácil, increíble. ¿Lo he entendido bien o no? Ese es todo el misterio del palo cortado, porque hoy en día... vaya. Todas las bodegas, imagínate, la mayoría de los palos cortados son de solera y criadera. Lo podemos complicar más, porque González Villa, por ejemplo, tiene los palos cortados de añada, pero de eso hablaremos otro día. Pero casi todos son de solera y criadera. Y las soleras y criaderas necesitan una reposición anual que va en consonancia con la saca y con los embotellados que has tenido. O sea, tú tienes que reponer tu existencia de palos cortados. Y no podemos estar esperando que el duende se cuele por la bodega con la tiza en la oreja a ver si hace el milagro o no lo hace. Hoy en día el milagro es Jerez, el milagro es nuestra tierra, el milagro es la bodega, el milagro son nuestros hombres que hacen posible día a día este maravilloso vino que tenemos en la copa. Bueno, pues hablarte un poquito de lo que es Leonor. Es un vino con 12 años, indicación de edad de 12 años, tiene 20 grados, producto de la concentración de los 18 grados de fortificación inicial hasta los 20 grados que ha obtenido 12 años después. Y bueno, es un vino excepcional para sentarlo en la mesa. Lo podemos sentar acompañando, pues mira, ahora que viene el invierno,
se está acercando poco a poco y un poquito el frío, con platos contundentes, con buenos guisos, con una buena berza jerezana, con una buena carne, con un buen solomillo, con todo eso va fantásticamente bien. Pero no nos vamos a quedar ahí, también va a ir bien como postre, ¿no? Es decir, tenemos un postre muy, muy dulce, pues difícilmente vamos a poder hacer un contraste interesante con un Pedro Jiménez o con un mousse. ¿Le hemos perdido? Sí. Vaya, nos hemos quedado ahí en lo interesante que era Vaya, comida, ¿no? cuando viene la fiesta. Cuando viene lo importante, pero bueno, mira, la verdad es que me ha parecido impresionante, ¿eh? Este palo cortado. Sí, 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 me parece, sí, además, espera, que se le oye por ahí, ¿no? Detrás, bueno. Me parece bastante robusto a mí este palo cortado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me parece intenso, poderoso, potente, ¿no? Muy, muy, muy... Me recuerda mucho al oloroso, así como hay otros palos cortados que son más amontillados, aquí Sí. es un vino pues, generoso y potente, con mucha almendra, con mucha nuez moscada, las vainillas, es realmente algo impresionante, ¿eh? Que pesa Sí, sí. en boca y bueno, ya lo estaba diciendo Antonio, para estos platos más contundentes, todo aquel plato de largas cocciones, los platos de cuchara, donde han habido reacciones de caramelización que funcionan a las mil maravillas con este estilo de vinos. Sí, sí, no, y es que además tiene una nota, diría que hasta láctica y cítrica, ¿no? Sí, La verdad es que me ha sorprendido sí, muchísimo. un poco ahumada también, sí, Totalmente. es complejo, es complejo. Totalmente. Ojo, la verdad es que estamos catando unos vinos hoy impresionantes y Sí, esto nos lo va a que llevar, decíamos. sí, al último vino, que bueno, no va a encajar tampoco en las explicaciones que vamos a dar del libro del oloroso, porque ninguno de los vinos que estamos catando hoy encajan en definición de libro, pero bueno, pues si hemos dicho, ¿no?, que la crianza de Jerez bajo el velo de flor la denominaríamos biológica, pues cuando estamos hablando en general de olorosos, estaríamos hablando de una crianza oxidativa, es decir, sin la protección de esta flor, y esto supone, dicho en pocas palabras, mayor exposición al oxígeno, ¿no? Y voy a hacer un inciso aquí importante, porque yo sé que para la gente que no está tan metida en temas de vino, esto de oxidativo puede sonar a oxidado. Y por favor, hay una distinción abismal. El primero, es decir, el estilo oxidativo, es algo que se ha beneficiado de una exposición suave, controlada al oxígeno, mientras que algo oxidado es algo que ha sido, digamos, destruido por una sobreexposición al oxígeno. Y yo hago esta pequeña puntuación porque sé que a la gente que igual no está tan acostumbrada a utilizar este tipo de términos, oxidativo suena como un poco extraño, ¿no? Sí, 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 es una buena puntualización y es que es una locura esta cata, la verdad que estoy muy alucinado porque la manzanilla es súper sápida, ¿no? El amontillado muy, muy biológico, el palo cortado único y ahora estamos aquí con un perfil gustativo que de oloroso tampoco tiene, o sea, no es el típico oloroso cargado, robusto, potente, duro, sino es que es algo finísimo. Es que a mí me lo dan a ciegas y no sé si diría oloroso, por eso estoy bien, bien curioso de conocer la historia detrás de este vino. Sí, probablemente no, y de hecho ahora que los hemos catado, igual este tendría que haber ido antes que el palo cortado, ahora que los conocemos. Por eso también es interesante, ¿no?, el mundo del Jerez, que una cosa es, ¿no?, lo que tenemos en los libros y otra cosa es lo que cada bodeguero hace y bueno, vamos a No, no, presentar que hay mucha innovación, las cosas están... sí, times are changing en Jerez. Totalmente, totalmente. Y entonces, nada, vamos a aprovechar para presentar a nuestro último invitado de hoy y nos vamos a la calle del Clavel, también en Jerez de la Frontera, donde nos espera Juan Manuel Hidalgo, de la bodega Emilio Hidalgo. Y bueno, la familia Hidalgo inició su actividad en la segunda mitad del siglo XIX y lo hizo desde este mismo emplazamiento con el que ahora mismo estamos hablando, ¿verdad? Una bodega clásica de esas que parece que se ha detenido el tiempo y es una de las pocas bodegas familiares
que conservan todavía a día de hoy sus instalaciones en el centro histórico de Jerez. Y bueno, Juan Manuel pertenece a la quinta generación de la bodega familiar, es bodeguero y responsable comercial del mercado nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, súper bien. Vale, es que como he visto que Antonio ha tenido problemas, yo también estoy en bodega Claro. y quería saber si se me oía bien para, bueno, por si acaso tenía que moverme algo, pero bueno, yo os veo muy bien, os oigo muy bien también y encantado de estar aquí con vosotros. Encantadísimo, yo también estoy aquí en la bodega, aprovechando esta tarde he venido para hacer algunas cosillas y ya pues me he quedado aquí con vosotros y aquí tengo un poco de historia viva de este vino que creo que habéis seleccionado para la cata. Sí, pues cuéntanos, porque ya hemos notado que tiene algo muy diferente al tipo de oloroso que solemos consumir, ¿verdad? Sí, sí, bueno, está escuchando a Antonio atentamente también y es curioso porque este vino es tremendamente particular, porque tiene una frescura que no es muy normal en los olorosos. Siempre pensamos en olorosos más contundentes, más dúctiles, más amables en boca, más redondos, más untuosos. Y sin embargo, este vino lo buscamos así precisamente, le buscamos una carga de ligereza, sin perder evidentemente su carácter, sin perder su personalidad, sin perder su estilo, porque es un oloroso, un vino sometido prácticamente a crianza oxidativa. Pero claro, la crianza oxidativa, mucha gente se cree que es un vino que prácticamente se mete en botas, en cabeza de 18 grados y ahí a envejecer y envejecer y envejecer, ¿no? Pero aquí hay un trabajo de selección, por eso os decía que me ha parecido muy interesante lo que decía Antonio, es un trabajo de selección también de esa materia prima, de esos vinos bases que vienen a bodega, que seleccionamos para este trabajo inicial, y a partir de ahí, sobre esa clasificación de lo que llamamos vinos para crianza bajo velo o vinos oxidativos, pues vamos marcando una pauta sobre eso que buscamos en estos vinos, ¿no? Sobre todo en Gobernador, porque Gobernador tiene un hermano mayor que quizás conozcáis también, que se llama Villapanés, pero ya es un oloroso donde buscamos más la expresión de esa robustez, de esa concentración de registros. Y aquí, sin embargo, por el perfil de vino donde está digamos, posicionado, a donde lo queremos llevar, es un vino, lo que queremos es que sea un vino de trago fácil, incluso siendo un vino oloroso, que siempre asustan un poco por aquello que son vinos más alcohólicos, son vinos más hechos, son vinos más contundentes, sin embargo es un vino que te lo tomas con una frescura y un trago con una facilidad impresionante, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de un vino de encabezamiento a 18 grados, que por concentración ahora mismo está en 19 grados, pero sin embargo esto es jugar un poco también con el entorno de la bodega, el envinado de la barrica, la selección del posicionamiento de los vinos y por supuesto esa materia prima que para nosotros es clave, ¿no? Ojo, es finísimo, es finísimo. Si Sí. me dices que solo es por selección de vinos y de prensados y de mostos, por cierto, cuando hablamos de mostos en Jerez nos referimos a vino fresco. Sí. Es que aquí la verdad es que tenemos un lenguaje muy particular, ¿no? Y muchas veces somos ingratos con estos vinos jóvenes que vienen y le seguimos llamando mosto a lo que técnicamente ya es un vino, ¿no? Pero claro, en un proceso de elaboración, cuando se habla de vinos de Jerez y de vinos de Jerez, como lo decimos muchas veces aquí en casa, vinos de Jerez con mayúsculas, ¿no? Pues claro, este es un vino que está en torno a los 10-12 años de crianza, claro. Un mosto de la cosecha de este año, pues figúrate lo que le queda todavía para llamarse, en este caso oloroso, lo que le queda por detrás de trasiego, de movimiento, de realidad de bodega, de verse influido, de verse marcado por esa pauta de todo lo que supone la bodega, ¿no? Y la bodega es un conjunto de registros y de factores enorme, ¿no? Empezamos, como tú bien has dicho, Ferran, por la clasificación de esa materia prima inicial, eso es determinante. Esto es como un buen restaurante, si no tienes una buena materia prima, puedes ser humanitas, tú puedes tener un instrumento fantástico, pero la materia prima te cojea, te falla y probablemente no consigas, que esa es la diferencia entre los grandes olorosos y las rayas, ¿no? Que nunca van a conseguir ese perfil de untuosidad, esa corpulencia, esa estructura, ¿no? Entonces, eso empieza por ahí, pero es que después, por ejemplo, yo donde estoy ahora mismo haciendo la cata con vosotros, a esto le llamamos la bodega del mosto. Es una nave, bueno, comparado con el resto es una nave pequeña, pero precisamente esta nave que le llamamos la bodega del mosto es donde nosotros empezamos todo el proceso de clasificación y envejecimiento, la primera fase, es como cuando estos mostos llegan a casa, llegan a lo que yo defino la escuela de la bodega, y es su primer contacto con la madera, como sobre tabla, su primer contacto con el entorno de la bodega, su primera realidad. Y esta bodega se ve muy influenciada esto es muy bonito de ver, por eso yo os animo a que el que quiera que venga por aquí por la bodega. Pues esto está entre dos patios, un patio que es tremendamente fresco, que es el patio del Cañizo,
y sin embargo un patio totalmente distinto, que es el patio principal de la bodega, que es el patio de los olivos, ¿no? El patio, hay un olivo centenario aquí, y eso prácticamente en verano es una sartén. Ten en cuenta que aquí en verano pues la temperatura que puede haber en un patio, esto puede ser los 35-36 grados, ¿no? O sea, esto es hablar un poco de Jerez, y habéis hecho una selección magnífica porque estamos hablando de Sanlúcar, del puerto, y ahora estamos hablando de Jerez. Bueno, pues este patio marca mucho el microclima que tiene esta bodega, porque se ve tremendamente influido por esa realidad, ¿no? Entonces, esta bodega está casi pensada, exclusiva para este vino. Aquí es donde empieza su andadura. Aquí está más o menos una fase sobre tabla de unos 3-4 años, y después pasa a otras zonas de bodega donde ya va buscando otras posiciones, buscando otras maderas, buscando otra categoría de envinado, buscando otras alturas. Pero O yo sea, solo, aquí no veo sartén, aquí solo veo frescorio. sí, sí, porque precisamente lo que buscamos es botas que no sean tremendamente envinadas, no buscamos la concentración de un envinado, lo que decía Antonio antes de la concentración de todos esos registros de la madera. El envinado es determinante cuando se habla de una bodega en Jerez, es clave, y la selección de esas maderas que tú usas para tus vinos en sus distintas etapas marca mucho el estilo del vino final. Pero no solo eso, sino también esos posicionamientos, ¿no? Donde vas definiendo, donde vas terminando de conseguir o de lograr el objetivo que tú buscas para el perfil de tu vino. No, pues fabulosa. Yo ahora estoy pensando en olorosos, recordando olorosos que he probado, y como este gobernador, la verdad que a nivel de estilo, bien pocos. Sí. Es un caricia, oloroso, es el caricia en el paladar, no sé, al nivel de alcohol a cuánto estáis, pero estamos a es mucho 19 menos grados, alcohólico. a 19 grados, pero fíjate la frescura que tiene. Y es curioso también aquí porque estoy hablando de los olorosos que para mí son la definición de los olorosos puros, ¿no? Olorosos que no están tocados, olorosos que no están tocados por ninguna otra variedad, que no están ensamblados, que no están cabeceados, sino que son vinos de palomino puro, ¿no? Lo que pasa es que al final los olorosos, ya te digo, ese principio determina mucho la clase del vino, la categoría del vino, y después, por supuesto, todo lo que es el término de la bodega, que el término de la bodega para nosotros abarca, por supuesto, nuestro trabajo, la selección, la posición, el envinado, el envejecimiento que tú pudieras darle. O sea, aquí no buscamos un vino de profundidad, no buscamos un vino rotundo, no es ese. Para eso está Villapanés o incluso el Abuelo Posadas, que es una categoría de oloroso nuestra que ni siquiera comercializamos desde 1860. Y claro, ya es toda la concentración, es un vino mucho más hedonista. Es un vino para tomártelo casi sin ser una persona familiarizada con estos vinos, porque buscamos precisamente ese carácter. ¿Cuántos años dices que tiene esto? Este vino está en torno a una crianza media de unos 10-12 años. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, eso es complicado. Eso es complicado, porque ten en cuenta que la masa de vino que tú tienes en bodega y el sistema de elaboración que tenemos nosotros impide que tú puedas definir un vino por añada, a no ser que sean casos muy concretos de vinos normalmente muy viejos que tú has ido apartando, has ido dejando aparte porque precisamente has buscado esa singularidad, y lo único que haces en cierta manera es reponer las mermas con algo que mantenga ese vino fresco, que mantenga ese vino vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que haces básicamente es, sobre los años de crianza que tienes, los rocíos que has tenido, las sacas que has hecho, pues haces una especie media, ¿no? de estimación de lo que tú consideras que puedes tener este vino. Pero es muy difícil determinar un vino en Jerez, un vino como no sea un vino dañado, un vino, digamos, un vino joven, pues muy difícil sacarle una vejez exacta. Entonces, bueno, haces una aproximación. Antonio. Y desde el punto de vista de maridajes, porque yo la verdad es que uno de mis Sherry Pleasures favoritos es el maridar huevo con trufas y oloroso. Bueno, es que eso es una maravilla. Al tener un perfil tan distinto me va a funcionar. Sí, no, es que los olorosos son realmente, a mí me parece que son vinos con una versatilidad tremenda. Sí. Lo que pasa es que sí es verdad que yo siempre digo que son vinos gordos, son vinos estructurados. Estos vinos, pues probablemente en verano lo puedes tomar fresquito, pero el cuerpo ya te pide un vino más ligero, algo más sutil, algo más que te refresque más, ¿no? Pero estos vinos, ahora que llega esta época de otoño, invierno y todo el principio de primavera, son vinos que pueden ir con... Nosotros muchas veces aquí hay una cosa muy tradicional en Jerez, los que somos de aquí, pues se nota que son los chicharrones, ¿no? Bueno, esto es un manjar, ¿no? Pues básicamente es panceta de cerdo que se fríe, y toda esa grasa animal a estos vinos les encanta. Entonces, tomar esto como una panceta, te lo puedes tomar con todos los derivados de ibérico, lo puedes tomar, por supuesto, todo el mundo de los quesos le apasiona. Y después a mí me gustan cosas más sutiles, ¿no? O sea, los frutos secos es algo que, un anacardo, un pistacho, una almendra, o sea, me da igual que sea tostada, que sea cruda, son vinos que levanto. Es que tiene un carácter de fruto de cáscara, porque al final lo definen, ¿no? Notas esos registros
que son como de fruto de cáscara, ¿no? Son unas notas almendradas, como de garrapiñada, notas dúctiles, muy amables, un poco un azúcar tostado ahí, ¿no? Pero después también a mí me encantan gastronómicamente, yo siempre digo que son vinos de cuchareo, son vinos de plato, de cuchara, son vinos que le gustan a sus fondos de una buena verdina, de una buena legumbre, de un buen plato de unos buenos callos, de unas buenas bonitas de cerdo, toda esa gelatina animal le encanta, o sea, son vinos que tienen un potencial tremendo. Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe con qué me tomo un oloroso, cuándo me lo tomo. Siempre han sido considerados vinos de aperitivo, ¿no? Sí. Yo recuerdo una frase que aquí en bodega la escuchaba mucho decir a nuestros padres, ¿no? Decía una copa dolorosa a las 12 y 12 de fino a la 1, ¿no? O sea, son vinos de abrir la boca, te dulcifican, te preparan el pH de la boca para todo lo que venga detrás ya está prácticamente integrado en la boca porque te hacen salivar con esa salinidad que muy bien decía Antonio, que también tiene esto oloroso, curiosamente es un vino oxidativo, pero claro, es que yo estoy totalmente de acuerdo, esa salinidad viene precisamente de nuestro carácter, de nuestras narices, eso es un principio básico que siempre va a marcar un vino de Jerez, me da igual que sea un vino en crianza bajo velo o oxidativo, ¿no? Entonces, bueno, es un vino que realmente para mí es un commodity, es un vino que se puede ir con casi todo, ¿no? Yo no me lo tomaría con una gamba, ni me lo tomaría a lo mejor pero es un vino que aguanta, por ejemplo, un tomate, es un vino que aguanta una legumbre, es un vino que aguanta el vinagre, es un vino que lo soporta casi todo, ¿no? Tiene mucha personalidad. Totalmente. Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por presentarnos este vino. Voy a responder un par de preguntas que tenemos con Ferran y luego, si os va bien a todos, hacemos un brindis final todos juntos. Pues un placer. Tenemos varias preguntas, voy a rescatar algunas, a ver cómo las ves. Nos comentan, porque igual nos hemos puesto un pelín técnicos, a qué nos referimos cuando hablamos de punzante y de sapidez. Bien, yo creo que punzante es un poco la sensación un poco cáustica en el buen sentido, ¿eh? Cuando notas esta quemazón que te penetra, dura, deliciosa, pues esto es lo que me refiero cuando digo, o cuando hemos dicho punzante, ¿no? Y esta sensación más afilada, menos redonda, si queréis, y que tienen muchos de los grandes jereces, en especial aquellos jereces más antiguos, ¿no? Y al paso del tiempo los concentra hasta niveles máximos, pues esto es el punzante. ¿Y la otra era, Amaya, perdona? Sapidez. El sabor. Que decimos Sí, todo el mira, rato, que es verdad sí. que tiramos mucho de esa palabra porque para los vinos de Jerez encaja perfecto. Sí. Mira, sapidez es el contrario del aguachirri, ¿sabes? El aguachirri o aguachirle, que es cuando un vino te pasa y ni te enteras, que parece como agüilla sucia, a veces pasa eso con los vinos muy baratos O sea, y es así. peso, ¿no? Que notamos Sí, ese peso en boca, ¿no? ya no peso, pero concentración, que hay sabor, ¿no? Y esto el Jerez lo tiene, son vinos muy sápidos, salinos, sápidos, sabrosos, concentrados, el contrario del aguachirri. Muy bien. Y en cuanto a con qué vinos de todos los que hemos catado hoy podríamos maridar mejor en principio la cocina peruana, que bueno, la cocina peruana es bastante amplia. Nos ponen como ejemplo aquí también pimiento picante relleno de carne picada, así como muy sabrosa. Ahí, bueno, igual nos vamos más al oloroso, ¿no? Oloroso, sí. Algo con más estructura y con más grasa, pero si hablamos de otras cosas de la cocina peruana, como puede ser un ceviche, pues tranquilamente nos podemos ir a la manzanilla también. Sí, más ligero. A ver, ahora si nos ponemos un poco así en plan ortodoxos en maridajes, vamos a mirarlo con tiempo de cocción, ¿vale? O sea, el ceviche es 0 de tiempo de cocción o 1 por el limón y por la cocción, la incocción que tiene con el limón, y un plato de cuchara sería como un 10. Entonces, el escalado clásico aquí en España que hacemos, pues los platos que están a menos cocción o menos tiempo, con vinos más manzanillas y más ligeros, cuanto más mayor es la cocción, con más potentes, ¿no? Y has sacado un punto muy interesante que es el picante, ¿no? El picante y lo difícil que es el picante con vinos tranquilos y lo delicioso que es con vinos de Jerez. Fíjate el picante que suelen machacar los taninos y ser muy duro con vinos tánicos tintos, y sin embargo crea armonías y crea una relación muy bonita con Jerez. No habíamos sacado el tema del picante aquí en la charla, pero también es interesante, ¿eh? Y el vino de Jerez es uno de los pocos que puede sobreponerse o puede abrazar a los sabores picantes.
Sí, pero según qué tipos de picantes, por ejemplo, si lo maridas con un amontillado, lo que pasa es que eso, la sensación de picor sube, que a mí me encanta, pero digo por advertir a la gente, no Bueno, vaya. sí, el alcohol también lo tiene. El alcohol lo que tiene es que aumenta la sensación ardiente cuando se combina con el picante. Pero esto es delicioso para muchos paladares, el tuyo y el mío también. Totalmente, pero yo por avisar, no vaya a ser que ahora vayan a cerrar aquí el Zoom y vayan a pedir comida india y luego se vayan a acordar de nosotros, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues me gustaría conectar con todo el mundo que ha participado hoy para hacer un último brindis, porque la verdad es que me quedaría hablando con vosotros toda la tarde, pero se nos ha ido el tiempo un poco bastante y nada, ha sido un placer charlar con todos. Nos vemos pronto y quiero recordar también a todo el mundo que nos sigue que si quieren aprender un poco más sobre el Jerez, tenemos unos cursos gratuitos maravillosos en Serri Academy. Y nada, os doy paso a todos para que nos despidamos y digamos algo. Bien, ¿quién empieza? Pues Antonio, ¿no? Que tiene la mano levantada, a ver si le dan paso con el micro. Antonio. Empiezo yo que me he caído, ¿eh? Sí, te fuiste. Dejo una cosita, muy de acuerdo con Hidalgo, con que esos olorosos finos no tienen por qué venir de segundas prensas, y que quizás los olorosos finos son los precursores de los palos cortados, por supuesto, y comentar algo del punzante. El punzante es muy olfativo, fundamentalmente lo produce el acetaldehído, la levadura, que oxida el etanol y produce esa sensación tan punzante, es meramente olfativa y con el tiempo se va perdiendo, ¿pues? Porque al ser tan volátil el acetaldehído, pues poco a poco se va perdiendo. Pero nada, hacer un brindis por Jerez, por todos los cherry lovers, por todos los que están entrando poco a poco en este mundo. Tener en cuenta una cosa, Jerez no es fácil, pero no hay nada en la vida que sea fácil y merezca la pena, y Jerez merece la pena. Por vosotros, viva la Cherry International Cherry Week. Bravo. Mira eso. ¿Alguien más quiere despedirse? Juan Manuel, lo vemos por ahí. El Juan micro. Manuel, a ver, ¿ha levantado la mano o no? Sí. ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí. Pues oye, lo primero, agradeceros vuestra iniciativa porque lo que hace falta es esto. Hace falta, yo siempre digo que el gran problema del Jerez ha sido la formación. O sea, nos hemos dedicado, desgraciadamente, creíamos que teníamos, y la tenemos, una maravilla que se vendía sola, y hoy en día hay muchos vinos en el mundo, hay mucha cultura de vinos, y tenemos que acercar el vino de una forma fácil, de una forma sencilla, porque el vino Jerez, como bien ha dicho Antonio, no es fácil. Es un vino, yo siempre digo que es adictivo, te captura, pero primero tienes que estar educado, ¿no? Y yo creo que nos confundimos muchas veces con la dinámica de querer llegar siempre con lo máximo, ¿no? Yo creo que esto es como un libro y un niño que tiene que ir educando, ¿no? Tienes que ir educando. Yo siempre digo que los vinos viejos y toda esta maravilla, los otro día en las charlas y las ponencias que hubo en la Copa Jerez, hubo algunas interesantísimas, todas fueron muy buenas, pero hubo algunas interesantísimas y decía, es que queremos vender Jerez solo comiéndonos la guinda del pastel, ¿no? Y lo de abajo hay que comérselo también. Entonces hay que acercarse al público, a un público que a lo mejor, pues este vino o cualquiera de los que hoy hemos tenido en la cata son todos fantásticos, pero son vinos sobre todo muy accesibles, muy bebibles, muy entendibles. No hace falta llegar como digo yo, con la quinta flota, ¿no? Y creo que este tipo de iniciativa que tenéis, todo lo que se está haciendo en torno a Jerez, es formación, es cultura, y eso, por supuesto, ayudará y animará a un consumo, yo creo que mucho más cercano, mucho más real, y eso evidentemente irá en beneficio de todos los que nos dedicamos con tanta pasión a esto que hacemos, ¿no? O sea que salud para todos. Me alegro mucho veros, Pepe, Paloma, Antonio, y nos vemos en otra. ¿Quién va? ¿Pepe? Venga, pues muchas gracias por contar con nosotros y ha sido un placer pasar este rato en compañía de los ponentes y de todos los Cherry Lovers que están viendo esta sesión. Lo único decir que yo creo que Jerez no es tan complicado ni es tan difícil, sino Jerez hay que entrar con la mente en blanco, con ganas de disfrutar, y Jerez es un mundo de sensaciones que es maravilloso y único. Eso de difícil, aquí tampoco hay que hacer cátedra.
y hay que ser catedrático, sino hay que disfrutar con el vino. Y hay una amplia gama de vinos para disfrutar enorme. Y eso es lo que yo creo que hay que acercarse sin complejo y con ganas de disfrutar. Y salud a todos. Salud. Paloma, ¿nos quedas? Pues muchísimas gracias por abrirnos esta ventana al mundo, que hay muchas personas que nos están escuchando también desde el otro lado del charco y bueno, y acercar desde mi postura a esa gente joven que estamos aprendiendo y de todos los grandes maestros que tengo enfrente en la pantalla y invitar, ¿no?, a la gente joven a aprender esa andadura de esos vinos tan viejos, de que donde trabajaban nuestros abuelos arrumbando botas en las bodegas, y que nosotros continuemos esa labor siempre con el respeto y desde la admiración de los vinos. Desde aquí, pues muchas gracias por la invitación y larga vida al Jerez. Gracias por venir. Ferran, cierras la sesión, ha sido preciosa, de verdad, muchas gracias a todos. Han hablado muy bien los vinos con diferentes medolías, pero muy bonita. Yo suelo decir que para mí Jerez también es... cuando vas ahí, entras en una de estas bodegas, es sobrecogedor, ¿no? O sea, esto, ¿sabes? Entras en la bodega y te cuesta respirar de lo bonito que es. Y sin estas bodegas y sin este paisaje y estos mares de barricas tampoco se entiende. Animar a la gente, a las personas que lo visiten, porque realmente es algo que te toca muy adentro, ¿no? Y a veces con los vinos pues también, pero una vez vas ahí y entiendes, ¿no?, la inmensidad y lo pequeño que te sientes siempre en Jerez, te sientes muy pequeño, pues animarlos también a que hagan una visita cultural, a conocer las bodegas de Jerez, la gastronomía, que no está nada mal. Y nada, voy a intentar brindar con los 4, no sé si me lo voy a poder hacer, porque no quería escoger ninguno. Seguro, así que seguro. Brindo con los 4 con vosotros. Venga, por Pepe, Paloma, Manuel. No sé cómo hacerlo, pero bueno, imaginar que hago así, ¿vale? Eso es más difícil que la verencia, ¿eh? No sé, a ver cómo me lo monto. Pero bueno, que aprender siempre se aprende algo de Jerez. Mira, yo he aprendido, me llevo 2 aprendizajes aquí marcados que me los he puesto en rojo fosforito y nada, seguiré aprendiendo. Muchísimas gracias a Maya y a todo Jerez por organizar esta Sherry Week impresionante. Muchas gracias a todos, de verdad, y a todos los que nos han seguido. Y nada, os vemos en la Sherry Academy, os recibimos en Jerez y seguimos en contacto con todos vosotros a través de redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Maya. Adiós. Enhorabuena. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Igualmente. Salud.